Otra vez tenemos la oportunidad de reunirnos para hablar en esta, pues llamémosle mini curso sobre el liberalismo. Hoy es nuestro segundo tema en el que lo titulamos Los precursores del liberalismo. La verdad es de que es muy difícil decir quiénes son los precursores del liberalismo, porque en realidad podemos encontrar ya autores que tienen ideas claramente de lo que ahora podemos llamar el liberalismo, incluso muy actuales. Desde la antigüedad, por ejemplo, uno de ellos sería Marco Tulio Cicerón, un gran defensor de la propiedad privada, que decía que precisamente las leyes y el Estado existen para defender la propiedad privada, y en fin, hay muchos pensadores, pero tratamos de ubicar lo que es el liberalismo que surge junto con el desarrollo y el inicio propiamente de lo que es el llamado capitalismo. Esto es cuando aparece la industria, aparece el comercio como aspectos fundamentales de la economía y ya no solo el aspecto agrícola como lo ha sido antes. Entonces vamos a mencionar algunos de los principales autores, a Victoria, a Locke, a Quesnay, a Petty, a Hobbes, a Mandeville y a David Hume. Entonces, hablando de los que ya tienen que ver propiamente con el inicio del capitalismo que se da cuando ya termina lo que tradicionalmente se conoce como Edad Media y nos encontramos ya en lo que es la Edad Moderna. Pues yo tomo como uno de ellos, por su importancia para sobre todo los mexicanos, a Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, un gran teólogo, filósofo, jurista, que si bien es anterior a toda esta época, es del siglo XVI, y que fue sobre todo un gran profesor en la Universidad de Salamanca. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar ese bello edificio que es la Universidad de Salamanca, y en Salamanca, España, entra después de ver esa fachada churrigueresca en donde el examen de admisión encontró una ranita que está ahí perdida en un cráneo. Entra y uno encuentra dos, digamos, estatuas, dos grandes personajes. Por un lado, desde luego, el de Fray Luis de León, un personaje importante porque se opuso al poder absoluto de los reyes, se atrevió a hacer crítica y el resultado es que lo llevaron a la cárcel. Cuando después de haber estado en la cárcel pensaban de que, bueno, pues ya aprendió la lección y ya se va a abstener de seguir criticando al gobierno, pues salió de la cárcel y empezó su cátedra diciendo, como decíamos ayer, y otra vez volvió a realizar su crítica política. El otro es precisamente Francisco de Vitoria. Bueno, Francisco de Vitoria es importante por varios aspectos. Uno, es el primero que establece que hay un derecho que es obligatorio para los estados, que tienen que respetar los gobernantes. O sea, aquí establece que los gobernantes no pueden hacer lo que quieran, sino que están sujetos a un derecho de gentes. O sea, es el padre del derecho internacional público. También es en mucho el que va a dar las bases para muchos de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del liberalismo, por ejemplo, el de la libertad de los mares. Él establece el derecho que tienen todos de surcar y de aprovechar el mar para pescar y para transportarse. Pero su importancia para mí mayor tiene que ver porque es uno de los padres, de los precursores de lo que ahora llamamos derechos humanos, particularmente de los derechos humanos de los indios de América, o sea, de nuestros antepasados. Él eh, empezó a señalar de que pues no tenían por qué ser maltratados en esa época en la que incluso había quienes decían si los indios eran seres humanos completos o eran una especie de intermedio
entre los animales y los seres humanos, y él decía, no, son seres humanos perfectos. Y algo muy importante, defendía el derecho de propiedad de estos indígenas, porque decía, ¿por qué les vamos a quitar su propiedad a estos que no nos hicieron nada, que no nos atacaron en nada, si por ejemplo a los sarracenos, o sea, a los islámicos que habían sido los enemigos en las cruzadas, les respetamos su propiedad? ¿Por qué a estos no? Y él es precursor de las normas de lo que se llama el derecho de Indias. Claro que el gran defecto que tuvo ese derecho, el derecho de Indias, es que era un derecho que se decía era obedecido pero no cumplido, que cuando llegaban las normas protectoras de los indígenas, estableciendo derechos a favor de ellos, pues el cabildo de la Nueva España se reunía, lo veía con gran benevolencia y decía, obedézcase, pero no se cumple. Pero eso no le quita a Vitoria, pues, el ser un precursor de estos derechos individuales. Él, eh, otra de las cosas fundamentales en su aportación al liberalismo, es el que rompe con las enseñanzas tradicionales que algunos encuentran en el texto de los evangelios y en los padres de la iglesia, en los primeros pensadores cristianos, como Orígenes, Tertuliano, San Ambrosio, San Agustín de Hipona, que se oponían a la ganancia de los empresarios, de los capitalistas, de los comerciantes. Consideraban que eran bienaventurados los pobres, que la riqueza era mala. Paradójicamente, los únicos que se podían hacer ricos era, eso sí, la iglesia, que ostentaba sus fortunas, pero pues la gente que se dedicaba a este tipo de actividades no. Y al grado tal de que tan eran prohibidas actividades básicas como la actividad que podemos llamar el banco, las actividades de préstamos, etcétera, se dejaban a no cristianos. Eso implicó que los primeros prestamistas, los primeros banqueros, fueran o bien la iglesia, por ejemplo, los templarios, que fueron desaparecidos, entre otras cosas, por deberle mucho los reyes a los templarios, y desde luego los judíos, esa imagen de Sylock, de la tempestad de William Shakespeare, pues es ese personaje. ¿Por qué? Porque se veía mal la ganancia. Pues resulta que Vitoria es el primero que dice que no va en contra de las ideas de Cristo, el afán de lucro de los comerciantes, que no es pecado. Él dijo que pues había una economía moral. Fíjense, de repente algún personaje que ustedes conocen aquí en México y empezó a hablar como una gran novedad de la economía moral. El primero que desarrolla el tema economía moral es precisamente Francisco de Vitoria, basado en la idea de que debe haber libertad de circulación de personas, bienes e ideas, y que pues no es moralmente reprobable el obtener ganancias, porque con esto se lleva a cabo un servicio muy importante para el bien común y para el bienestar general. O sea, da una justificación teórica de las ganancias. El otro aspecto fundamental de Vitoria es que el primero que establece también claramente la idea de ponerle límites a los poderes, en primer lugar de los políticos, de los reyes absolutos, e incluso de el propio Papa, siendo él pues un religioso. Claro, había un Papa terrible, que era el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Él había dividido lo que era la parte que correspondía a España y la parte que correspondía a Portugal. Y él decía, bueno, pues el Papa no es el dueño del mundo. El Papa no tiene un poder temporal, tiene un poder religioso. Y por lo tanto, pues esta línea que establece que esto es de España y esto es de Portugal, pues no implica que se le quiten derechos a los indígenas, y por eso él establece su postura de que se les debe dar un trato humanístico a los indígenas. Él pues tuvo que ver mucho en que llegaran a oídos de los reyes ideas como las de Bartolomé de las Casas, etcétera, y con esto, pues se estableció la idea de que los indios eran seres humanos y algo muy importante, seres humanos libres y que tenían la
situación que se les tenía que dar una protección por parte de la corona, por parte del rey. Otro personaje, este sí ya claramente un liberal, algunos lo consideran incluso el padre del liberalismo, y es fundamentalmente un filósofo. Es curioso, el padre del liberalismo político es un filósofo, pero también un médico. Vamos a ver que tres de los personajes que sabemos ahorita tienen esta característica, son médicos, son doctores. Bueno, él desde luego fue un gran teórico en el campo de la filosofía, de la epistemología, la teoría del conocimiento, pero lo que nos importa es lo que desarrolló como gran teórico de la ciencia política. Él, al igual que otros, que Grocio, que Hobbes, habla de la idea de que hay un contrato social, que inicialmente los hombres eran libres, que vivían en una situación de libertad, sin que hubiera autoridad, sin que hubiera Estado, y que esta situación la superan a través de un pacto, pero con una gran diferencia. Mientras que para Hobbes el contrato social es un contrato únicamente que obliga a los gobernados y le pasa todo el poder al gobernante, por lo tanto el gobernante no tiene ningún límite, ninguna obligación. El contrato social de Locke establece obligaciones para el gobernante. La principal obligación es de que, a diferencia de Hobbes, donde se sacrifica la libertad y el poder, aquí la razón de ser del contrato social es garantizar la propia libertad. Entonces, él establece que hay derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad, y que esto es la esencia del ser humano. El Estado está construido por ese contrato social entre hombres iguales, que lo que busca es evitar que haya la venganza privada, que haya abusos de unos contra otros, sí que le va a dar un poder al Estado, pero ese Estado tiene la obligación de garantizar la libertad. Su obra fundamental se llama, sobre todo el segundo tratado sobre el gobierno civil. Ahí él habla de que la libertad será lo que permita a cada quien disponer de sus posesiones y de su persona. Lo primero que tenemos derecho es a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo. Y por lo mismo, si encontramos, por ejemplo, un tronco de árbol y lo transformamos en una silla o en una mesa, humanizamos esto y nos pertenece. Entonces, la idea central de Locke es que la propiedad privada surge del trabajo, opera la naturaleza mediante el trabajo, transforma los bienes colectivos en bienes privados. O sea, él considera que ese derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad, es resultado de las características de que el hombre tiene esa capacidad de transformar a la naturaleza. Y esto es lo que permite que exista esta idea de que la propiedad es, en un sentido amplio, algo que incluye la vida, la libertad y la hacienda. Él también es precursor, antes de Montesquieu, de la idea de que para evitar una concentración del poder, o sea, él tiene la idea de ponerle frenos al abuso del poder y entonces establece la idea de la separación de poderes. La diferencia es que él habla de un poder legislativo, que es el poder supremo, porque es el que tiene la posibilidad de crear la ley, un poder ejecutivo, que es el encargado de realizar los mandatos del legislativo, o sea, si lo vemos en la lógica, incluso el orden, el primer poder es el poder legislativo, y él hablaba del poder federativo, encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones internacionales. El poder judicial era parte del poder ejecutivo, no era un poder independiente. Esa sería la distinción o la diferencia con respecto al pensamiento de Montesquieu, que veremos después. Otro personaje también interesante
este también médico, fíjense, curiosamente también igual que Locke, que además un magnífico médico, por cierto. También Quesnay era un magnífico médico. Él había nacido cerca de Versalles y pues fue invitado a el Palacio de Versalles como médico y le tocó atender a una mujer muy especial, a Madame de Pompadour. Van a decir, ¿quién es esta señora? Madame de Pompadour, pues era una señora muy importante. Era nada menos que la amante del rey. El rey podía hacer lo que le venía en gana. Entonces, pues tenía su casa grandota, que era el Palacio de Versalles, se atravesaba el jardín y llegaba a la casa chica, donde estaba la amante, y esa amante, pues atendía, lo complacía sexualmente, pero pues, como ya dijimos, los cortesanos, o sea, los de la corte, que antes habían sido señores feudales, ahora pues simplemente el ser marqués, el ser duque, el ser conde, pues ya no era como antes, que era el poder absoluto en un condado, en un ducado, en un marquesado, no. Ahora simplemente era el que estaba en el mismo palacio de Versalles, abanicándose y pues besándole los pies al rey cada vez que pasaba, teniendo que hacer una caravana, y un poco como venganza, a lo mejor, pues una de las cosas que había era pues voy a compartir algo del rey, yo voy a compartir pues la amante. Y como la señora no era especialmente de una moral muy rígida, más bien podríamos decir de moral distraída, pues era una mujer que tenía sexo, según se decían, pues con todo el mundo, que casi todos los hombres de la corte. Entonces, imagínense si se enfermaba, si le venía una de esas enfermedades de transmisión sexual que ya existían en aquella época, pues era muy grave. Entonces, el médico personal de Madame Pompadour, pues era un médico muy importante, y ese era nada menos que precisamente el papel de el doctor Quesnay, ser el médico, y eso pues le abrió mucha popularidad, eh, hizo que le invitaran a participar, pues es la época de lo que se llama el despotismo ilustrado, los nobles en su ociosidad se dedicaron a la cultura, al arte, sale una publicación que se llama La Enciclopedia, lo invitan, encabezada por Diderot d'Alembert, lo invitan a Quesnay, y ahí pensaban que iba a hablar de medicina, de enfermedades venéreas, de alguna cosa de ese tipo, a lo que se dedicaba, no. Él habló de granos, habló de la agricultura. Alguien se ofendió mucho, el marqués de Mirabeau, padre de otro marqués de Mirabeau que participó en la Revolución Francesa. Bueno, fue a verlo y de esa discusión, de ese debate que hubo, que fue un debate positivo, no el debate de que yo con mis ideas me enfrento con las ideas del otro sin aceptarlas. No, aquí sí, Mirabeau venía con sus ideas, pero se convence y se convierte en el gran promotor de las ideas de Quesnay, al grado tal que lo va a llamar el Confucio de Europa y cosas por el estilo. Entonces ahí va a surgir lo que es la primera escuela económica, una escuela, basta, y yo recuerdo por ejemplo una película de Cantinflas en donde se llama El Profe, que queman la escuela los malos del pueblo, el gobernante del pueblo, y pues ahí donde se puede reunir, se reúne con sus alumnos, y dice, mientras hay un maestro y hay alumnos, hay escuela. Y eso es lo que pasa en la escuela fisiocrática, hay una escuela porque hay un maestro, que es precisamente François Quesnay, y hay varios alumnos, Mirabeau, d'Alembert, Mercier de la Rivière, incluso en su momento Turgot. Bueno, ¿cuál es la importancia del pensamiento de Quesnay? Él, en primer lugar, establece la idea de que hay leyes naturales que son independientes de las leyes del Estado. Por lo tanto, si se siguen esas leyes naturales, las cosas van a funcionar mejor. Esto es, los verdaderos padres del concepto, de la idea de laissez-faire, laissez-passer, son los fisiócratas. Hay quienes dicen que no, que fue un grito que le hicieron a Colberto, los mercantilistas, pero la verdad es que los primeros que hablaron del dejar hacer, dejar pasar, fueron los fisiócratas. O sea, basados en esta idea de que hay leyes naturales y que si el Estado no interviene, pues es mejor. Claro, él tenía que respetar el poder del rey, no podía decir que el rey no sirviera para nada, pues estaba viviendo en Versalles. Entonces inventó la idea de que
pues sí debe haber un rey, pero ese rey no podía hacer lo que quisiera, sino que tenía que sujetarse a las leyes naturales. Entonces tomó el símil, por tratar de explicar esto, de un director de orquesta. Un director de orquesta no es el que toca todos los instrumentos. De hecho, el director de orquesta no toca absolutamente nada. Tiene una varita y la mueve, pero no toca nada. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos los instrumentos, los alientos metal, las cuerdas, los alientos madera, percusiones, todos se sujetan a la batuta del director de orquesta. Ahora, el director de orquesta no puede mover la batuta como le venga en gana. Tiene que ajustarse a las leyes de la armonía, que es propiamente la partitura del compositor. O sea, eso es lo que debe ser un rey. Es que tú deja hacer, deja pasar y simplemente coordina todos los esfuerzos. Pero tal vez lo más importante de la fisiocracia es su idea de la tableau économique, o sea, el cuadro económico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se utilizan en economía lo que ahora conocemos como modelos económicos. Es el empleo de la abstracción, esto es, de hacer una ejemplificación simple, dado que lo concreto es múltiple, es difícil de entender, el pasar a lo abstracto, a las ideas, es fácil de explicar, es como hacer un croquis. Bueno, precisamente el cuadro económico es el primer gran modelo económico. Un poco en broma, cuando estudié economía decían, vete a estudiar economía porque las hacen con modelos. Claro, los modelos son eso, son cuadritos y diagrama de flujo circular y cosas de tipo. Bueno, pues el iniciador de todo ese tipo de cosas fue el cuadro económico de Quesnay. Él también es importante porque ahí en ese cuadro económico explica que existe un producto neto, o sea, un incremento en la producción. Su error es creer que ese producto neto únicamente lo produce la agricultura. Todavía la idea de que la agricultura era la base de todo, que es lo que hacía la industria y el comercio, pues era estéril, producía nada, por eso los llama clases estériles. Actualmente sabemos que no es así. Pero su importancia es que fue un gran teórico de libre cambio en contra de, no prohibiéndola, sino considerándola inútil la intervención del Estado en la economía y desde luego los que hicieron esa expresión de laissez-faire, laissez-passer. Y desde luego, pues, él como médico trató de tomar el modelo del aparato circulatorio, del aparato digestivo del cuerpo humano para hacer precisamente este modelo económico, este tableau, y de esta manera, pues, llevar sus conocimientos médicos al campo de lo social. Tenemos a otro pensador que algunos no lo incluyen en el liberalismo, pero lo es. Hay quienes lo consideran mercantilistas, hay quienes lo consideran hasta socialista, pero la verdad es de que es uno de los fundadores de la economía política clásica burguesa, de los representantes del liberalismo. Es un tipo que empezó siendo de origen muy humilde, se embarcó, estudia la carrera de medicina y esta carrera de medicina, fíjense, es otra de las características, son médicos, los tres, Locke, Quesnay y Petty, pero los tres que en un momento determinado son apoyados por el poder. O sea, Locke, un conde lo apoyó, le dio puestos políticos, en el caso de Quesnay, pues, estaba protegido por la corona Versalles, y William Petty, pues nada menos que tuvo que ver con Cromwell, con Oliverio Cromwell, que llega al poder después de que le cortan la cabeza al rey Carlos de Inglaterra, se establece una república, él acompaña a Cromwell en la conquista de Irlanda, y en esa época los médicos eran los que sabían más de números y de esas cosas. Entonces le encargan el reparto de Irlanda, y claro, bien se dice que el que parte y reparte se queda con buena parte. Entonces William Petty se queda con una parte muy importante de el territorio de Irlanda, se vuelve inmensamente rico y
fue un gran terrateniente. Él temía que cuando se restableciera la monarquía le quitaran sus poderes por haber sido parte del gobierno de Cromwell, pero no. Hasta le dieron un título nobiliario, lo nombraron Sir. Bueno, él tiene varias aportaciones. La primera sería, él es el padre en mucho de lo que es la estadística, el empleo de la estadística. Él decía que en lugar de utilizar unidades calificativas, etcétera, simplemente mucho, poco, grande, poquito, hay que hablar en números. Entonces, en números, pesos y medidas. Él es el padre de la estadística como una ciencia exacta, no como a veces que aquí la estadística se usa como artes plásticas y le cambiamos y hacemos que la estadística diga que estamos mejor que como estábamos antes y cada gobernante nos quiere engañar a través de las mentiras de la estadística. No, la estadística sí es bien utilizada, es un gran instrumento de la economía. Y entonces en una obra que se llamó Aritmética Política, William Petty pues demostró esto. También es muy importante su pensamiento en el campo de lo fiscal. Él es uno de los primeros que se va a oponer a los excesos de impuestos que cobraban los reyes. Él dice que, y tiene toda la razón, parece que si esto lo leyéramos ahorita, pues sería perfectamente aplicable a nuestro mundo y a nuestro país en particular. Dice, el pueblo opina que el soberano pide más que lo que necesita. Lo que más molesta a los contribuyentes es que les impongan gravámenes más elevados que a sus vecinos. Se quejan si piensan que el dinero que se les ha sido quitado se gaste en diversiones, representaciones o arcos triunfales. El pueblo se queja de que los reyes dediquen a sus favoritos el dinero que quitan al pueblo. Fíjense si esto no sigue siendo válido o importante. Bueno, él sí aceptaba que hubiera funciones del Estado, sí aceptaba que además de las principales, la defensa, la justicia, etcétera, el sostenimiento de escuelas, pues la que sería ahora pues, los programas sociales, orfelinatos, cuidados a los necesitados, mantenimiento de infraestructura como caminos, puentes, corrientes navegables, etcétera, pero en un momento determinado, él dice que ese gobierno debe actuar bien en beneficio de todos, porque él toma esta idea de Aristóteles, de que el mundo, o sea, todos rechazan el ser mal gobernados. Esto es, un mal gobierno es lo peor de todo. No es, algunos querían decirle que es socialista, no. Él, aunque tuvo su origen humilde, pues él acepta que incluso los salarios deben pagarse el mismo subsistencia, que algunos son pobres, pues será y siempre. O sea, él no establece la idea de una igualdad. Y muchos de los pobres se quejan porque son envidiosos y consideran que la envidia pues, es un mal tan antiguo como el mundo. Pero curiosamente, sí es alguien que va a influir mucho en las ideas socialistas. Particularmente Carlos Marx llega al extremo de llamarlo el padre de la economía política. Y eso se debe a que William Petty es el padre de una de las teorías más discutibles e importantes que surgen en la economía clásica, que es la famosa teoría del valor trabajo. Esto es, que el valor depende del trabajo. William Petty decía, el trabajo es el padre, principio activo de la riqueza, la naturaleza, la madre. Y pone un ejemplo, una persona, todos seres humanos igual, la misma edad, la misma capacidad, etcétera. Uno se dedica un año a trabajar sembrando trigo y otro se dedica al mismo tiempo un año a sembrar, perdón, a una mina de plata, obtener plata. ¿Qué vale más, el trigo o la plata? Y él dice, ni uno ni el otro, valen exactamente lo mismo, porque ambos tienen el mismo tiempo de trabajo. Esa es la idea que William Petty tiene. Además de William Petty,
mencionaba algunos otros que simplemente vamos por razones de tiempo a mencionar en forma muy breve, que son Thomas Hobbes. Thomas Hobbes claramente es un absolutista. Indudablemente él es conocido por su obra El Leviatán, donde habla de un contrato social, pero que es lo opuesto a ese contrato social al de Locke. Ahí sí, él parte de la idea de que los seres humanos vivían una vida grosera, una vida limitada, porque él parte de la idea de que el hombre es el lobo del hombre. Había una guerra en la cual incluso el más fuerte podía ser derrotado por los débiles si se aprovechaban cuando estaba durmiendo o si se unían. Entonces, pues la vida era corta, grosera, no había progreso. Y por eso, por seguridad, ceden su poder, se lo entregan al Estado, o sea, al Leviatán. Esto genera una situación en la que el Leviatán no tiene obligaciones, puede hacer lo que sea. No hay leyes malas, todas son buenas y simplemente tienen que obedecerse. Sin embargo, Hobbes acepta una cosa. Primero, que el Estado tiene que cumplir su propósito para que es creado, que es la seguridad. O sea, de esa manera él es partidario de una de las garantías fundamentales de un Estado liberal, que es asegurar la seguridad de sus, porque finalmente la defensa de la vida, de la propiedad, etcétera, pues depende de que haya seguridad. Y lo segundo es de que él dice que la libertad surge del silencio de la ley, donde no hay algo que proscriba, que prohíba hacer algo, cualquiera puede hacer lo que quiera. Y que lo que conviene es que haya las menos leyes posibles, porque esto permite que haya de alguna manera mayor libertad. Por eso dice, en algunos lugares es más, en otros es menos. Seguimos con Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville, él es famoso por una fábula, la fábula de las abejas, vicios públicos, beneficios, vicios privados, beneficios públicos, perdón, en donde pues pone un poema en el que habla de que pues las abejas eran egoístas, se trabajaban cada uno por obtener pues el mayor lujo, obtener su mayor, verse más bonitas, etcétera, etcétera. Entonces era una serie de egolatrías y de luchas por estar mejor. Y sin embargo funcionaba muy bien. De repente, pues tratan de establecerse límites a esa situación injusta y el resultado es que la colmena empieza a decaer, pues ya no hay quien compre productos de lujo, los trabajadores se quedan sin trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, él establece la idea de que alguien buscando su interés personal, involuntariamente, pero finalmente lo va a lograr un beneficio público, un beneficio en favor de la colmena. Por eso son lo que aparentemente es un vicio privado, el egoísmo, el querer, la vanidad, el querer tener más que los demás, pues sin embargo benefician porque aumenta el comercio, aumenta la producción, aumenta el trabajo. Y finalmente alguien que pues ya es contemporáneo propiamente de Adam Smith, del que hablaremos en otra ocasión, es David Hume. David Hume va en contra de las ideas mercantilistas. O sea, su obra principal tiene que ver con la balanza de pagos. Las ideas anteriores al liberalismo decían que un país debería tener un interés en tener una balanza comercial favorable, porque finalmente esa balanza comercial favorable significaba la llegada de oro y plata en abundancia a ese país y eso beneficiaba. Lo que además ya algunos autores, como el propio Baudin, en una obra que se llama Respuestas a Messier de Malestroit, había dicho que no era cierto, que esa abundancia de oro y plata, pues en un momento determinado lo único que podía provocar es un elevamiento de precios. O sea, el exceso de circulante, el exceso de dinero no es riqueza, al contrario, puede generar algo negativo como es la inflación.
Bueno, siguiendo estas ideas, David Hume dice, entonces esa obsesión por tener una balanza comercial favorable, pues es absurda, porque en un momento determinado sí, un país puede tener una balanza comercial favorable. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a tener ese mayor dinero y eso va a provocar que los productos en su propio país encarezcan. Y lógicamente, si son más caros, y por el contrario, los países que tienen una balanza comercial desfavorable, pues van a tener que bajar el precio de sus productos. Entonces, lógicamente, al ser más baratos los de los otros países, automáticamente, espontáneamente, se va a llegar a un equilibrio y de esta manera todo el mundo va a ser beneficiado por el comercio internacional, por el comercio exterior. De esta manera, David Hume ya establece que también, no solamente en el mercado interno, sino en el campo internacional, en los mercados internacionales, conviene el sistema de libre mercado. En fin, con esto culminamos esta segunda parte en la que hablamos de estos primeros, estos grandes pioneros del liberalismo clásico y pues vamos a entrar a ya propiamente los grandes teóricos del liberalismo político, los grandes teóricos del liberalismo económico y a los últimos, pero no por esto menos importantes, teóricos del liberalismo político y económico con posterioridad a la Revolución Francesa. Pues hasta la próxima, les agradezco mucho su interés y su atención. Seguimos en este canal, en esta situación.